Bien, voy a llamar lista, por favor, atentos. Pavel John Cáceres García, Joman Guido Cruz Cereceda, Presente, profesor. Robert Farfán Condori, Adam Michael Gutiérrez Presente, Aedo, profesor. Jacqueline Yamaponca Achahue, Presente, profesor. Roy Edu Miranda Ábalos, John Montesino Valdés, Luigi Ángelo Pilares Palomino, a ver, Michael, Guido, Royal, presente, profesor. Presente, profe Guido. Guido, ¿dónde estás? A ver. Luigi, Geoffrey, pero no estás en la lista. Profe, mi primer nombre es Oldman. Ya me Ah, llamó, creo. ya, pero son cuatro y solamente, mira, de nuevo voy a llamar a asistencia. Pavel no está. Joman Guido, ok. Robert Farfán no está. Adam Michael también. Jacqueline está ok. Roy Edu no contesta. Presente, profesor. Ya, Roy Edu, a ver. Presente, profesor. Estoy Ya, hablando. ya, perfecto. Guardar. Bien. Perfecto. Ya. Ok, señores. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de lo que es la estructura organizacional de una empresa. ¿Y para qué es la estructura organizacional de una empresa? Para poder nosotros hacer un análisis del sistema que vamos a elaborar de una empresa o de una organización para poder hacer los módulos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos área de gerencia, área de contabilidad, área de recursos humanos, ¿no? Entonces tenemos que estudiar primero la estructura organizacional de una empresa. Bien, le presento una diapositiva. Ok. En toda organización o en toda estructura organizacional, si ustedes han visto, tienen un organigrama, ¿no? Un organigrama donde acá puede estar gerente, luego puede estar subgerente, puede estar acá la secretaria, asistente de secretaria, acá contabilidad, asistente de contabilidad. En sugerencia puede haber, por ejemplo, o el área de informática o el área de, digamos, recursos humanos, no sé, ¿no? Entonces, al final de este tema nosotros vamos a agarrar una estructura organizacional de cualquier empresa, ¿ya? Bien, ¿qué cosa es la estructura organizacional? Se conoce como estructura organizacional a las formas de organización interna y administrativa de una empresa u organización. Esto incluye también el reparto del trabajo en áreas o departamentos determinados según esa misma estructura. Dicho entre otras palabras, la estructura organizacional es una empresa, es el modo en que se concibe a sí misma, el modo en que planifica su trabajo y reparte formalmente sus responsabilidades. La estructura organizacional es la forma de una empresa. Las empresas y organizaciones suelen organizarse a sí mismas en base a los objetivos que se han trazado. Por otro lado, su estructura responde también al modelo de gestión interna que emplean, es decir, a cómo conciben la autoridad, la jerarquía administrativa y la división de sus labores. Cada empresa tiene su estructura organizacional propia. Es posible modificarla y adaptarla a nuevos escenarios y necesidades si fuera el caso, aunque eso suele implicar grandes cambios y remodelaciones. Entonces, la estructura organizacional, como les comentaba, a ver, Pavel, 4:20, bueno, interrumpen la clase ya. Vamos.
Entonces, la definición de estructura organizacional, primero, cada empresa o cada organización tiene su propia estructura organizacional, su propio organigrama, ¿no? Porque ellos están organizados de una forma, de un sistema. Cada empresa tiene su forma de organizarse, ¿no? Y también está esto relacionado con lo que es cultura organizacional. Pero básicamente hoy día vamos a hablar cómo crear una estructura organizacional o cómo nosotros podemos crear un organigrama dentro de una organización, ¿no? En el concepto de estructura organizacional también nos dice, ¿no? ¿Para qué nos sirve una estructura organizacional? Para planificar el trabajo, ¿no?, de todos los trabajadores dentro de la empresa y responsabilidades. O sea, ¿qué funciones, por ejemplo acá, ¿no? ¿Qué funciones va a tener el gerente, no el subgerente, el asistente de gerencias, la secretaria? Entonces, cada personal tiene una función. Justamente por eso hay el MOF y el ROF. Si hablamos del MOF, el MOF es el manual de organización de funciones, y el ROF es el rol de organización y de funciones, ¿no? Que esto va de la mano también con la estructura organizacional, porque cuando uno empieza a trabajar en una empresa, por ejemplo, si nosotros los docentes trabajamos para Uruzaiwa, ¿en qué nivel estaríamos nosotros? A ver, ¿en qué nivel estaríamos nosotros? A ver, participaciones, ¿en qué nivel estaríamos? Dentro de una organización, los docentes, ¿en qué nivel estaríamos? Después de la promotoría, docentes, ¿no? Me refiero a esto, señores. En una organización, por ejemplo, este es del Instituto Uruzaiwa. Acá arriba puede ser promotoría, ¿no? Gerencia, promotoría. Luego, ¿quién vendría? Los docentes, ¿no es cierto? Y la parte administrativa, ¿no? Entonces, nosotros como docentes somos parte de una estructura organizacional, ¿no? Puede haber dentro de docentes ya personales ya contratados, en este caso contratados solamente por un periodo, temporalmente. Bien, entonces, ¿qué más nos dice el concepto de estructura organizacional? Las empresas y organizaciones suelen organizarse a sí mismas en base a los objetivos. Entonces, nosotros para hacer una estructura organizacional, primero tenemos que ver qué objetivos tiene esa empresa. Y en base a los objetivos se hace una estructura organizacional. Por otro lado, su estructura responde también al modelo de gestión interna que emplean, es decir, a cómo conciben la autoridad, la jerarquía administrativa y la división de sus labores, ¿no? Acá, por ejemplo, en una organización, acá, por ejemplo, el gerente delega funciones ¿a quién? A su asistente. Por ejemplo, si el área, por ejemplo, de contabilidad, acá hay contabilidad 1 asistente y a contabilidad 2 asistente. Entonces, esta área de contabilidad, que es la maestra, igual va a delegar funciones a contabilidad auxiliar 1 y contabilidad auxiliar 2. Por ejemplo, si este es el área de tecnologías de información, TI, y tiene sus asistentes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un ingeniero de sistemas, luego un analista de sistemas y un programador. Entonces, se delegan funciones, ¿no? ¿Qué más? Cada empresa, como les decía, tiene su propia estructura organizacional. ¿Es posible modificarla? Sí. Y adaptarla a nuevos escenarios también, y necesidades, si fuera el caso. Aunque eso suele implicar grandes cambios y remodelaciones. Lógicamente, si vamos a reestructurar toda la estructura organizacional de una empresa, ¿va a causar cambios? Sí. ¿Pero sí se puede modificar? Sí podemos modificar, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las características de una estructura organizacional?
Toda estructura organizacional es un orden formal, es decir, consta en los documentos de la empresa y está reflejado en su organigrama. En este último se representan las distintas personas que trabajan en ella y sus cargos específicos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Las características de una estructura organizacional. Acá nosotros definimos los cargos y qué funciones va a hacer, por ejemplo, el gerente. ¿Qué funciones va a tener? Gerenciar, gestionar, etcétera, ¿no? ¿Y qué funciones va a delegar a quién? A su asistente de gerencia, ¿no? Entonces, acá en esta estructura de organización se definen los cargos, ¿no? Puede ser contabilidad, asistente de contabilidad 1, asistente de contabilidad 2. TI, tecnologías de información, el máster acá y lo que es subcargos, ¿no? Dentro de un área. Entonces, en una estructura, las características de una estructura organizacional es donde se define los cargos, ¿no? Y también la delegación de funciones a sus subáreas. ¿Qué otra característica tiene? Suelen basarse en un principio de especialización y departamentalización, ¿no? Se refiere a los departamentos, a las áreas. Es decir, de construcción de bloques de trabajo en los que se llevan a cabo labores determinadas, relaciones públicas, recursos humanos, ¿no? Anteriormente les he mencionado, gerencia administrativa, etcétera. Mientras más grande sea una empresa, más especializados serán sus departamentos. Estas estructuras pueden ser de dos tipos, centralizado y descentralizado, ¿no? En la centralizado concentra las decisiones en los altos cargos de la jerarquía y descentralizados permite a cada departamento importantes márgenes de autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros acá en gerencia, la gerencia tiene una función, por ejemplo, gerenciar, gestionar, toma de decisiones, etcétera, ¿no? Porque es la cabeza. Esa es una de las características que puede ser acá mismo. Miren, centralizado es que todo se centraliza en gerencia, todo se centraliza. Y descentralizado, que por áreas pueden tomar decisiones. Si por ejemplo este es el área de contabilidad, acá el jefe de área de contabilidad puede tomar una decisión sobre determinados problemas, ¿no? Toma de decisiones. Es acá como son centralizada y descentralizada. Descentralizada, ¿por qué? Porque en esta área el jefe de esta área puede tomar decisiones, o sea, no va a depender siempre del gerente, por eso es descentralizada, ¿no? Tiene vínculo laboral, sí, el gerente tiene vínculo laboral con este personal, igual con este personal, pero se descentraliza ¿desde qué momento? De que acá, en esta área, pueden tomar las decisiones el jefe de esta área, por eso es descentralizada. Igual acá, tecnologías de información puede tomar una decisión, por eso es descentralizada. Y se centraliza es porque se centra en un gerente, todos dependemos de una, ¿no? Es centralizada. Bien, por otro lado, generalmente responden a una idea previa de cómo organizar un equipo humano para conseguir un objetivo común. En esa consideración deben tomarse en cuenta la tecnología, los recursos humanos y el espíritu o la personalidad empresarial de la organización. Entonces, nuevamente, para que entiendan, generalmente responden a una idea previa de cómo organizar un equipo de trabajo humano, ¿no? Entonces, en nuestro equipo tenemos un equipo humano, ¿bien? Donde se tiene funciones y roles que cumplir dentro de la organización o dentro de la empresa, ¿no? Cada área tiene ya funciones determinadas, ¿no? Entonces eso se tiene que respetar dentro de una estructura organizacional. Bien, tipos de estructura organizacional. Generalmente se habla de 4 tipos de estructura organizacional.
lineal, funcional, de staff y matricial. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, antes de hacer los ejemplos vamos a definir cada uno de los tipos de la estructura organizacional. La lineal contempla como principio organizador la jerarquía, es decir, la autoridad directa del jefe sobre sus subordinados, ya que sobre él recaen todas las decisiones y todas las responsabilidades. Es una estructura que privilegia la rapidez y la contabilidad clara y sencilla, dado que los cargos están muy bien delimitados en la estructura, atendiendo los empleados a la guiatura de un jefe compartido. Es el modelo preferido por empresas pequeñas, ¿no? de baja producción y poco capital humano. Entonces, una estructura lineal contempla el principio organizador de la jerarquía, o sea que es una estructura de organización lineal, ¿no? Quiere decir que siempre la toma de decisión o las decisiones lo va a hacer un gerente, ¿no? Y esto es más para empresas pequeñas, una estructura organizacional lineal. Bien, una estructura organizacional funcional propone la división de las labores de la organización en unidades hiperespecializadas, cada una al mando de un jefe independiente, que coordina su equipo de trabajo y permite la comunicación con los demás equipos. Es una estructura versátil, flexible y muy popular, especialmente para empresas de mayor envergadura y abundante personal. A ver, no sé quién ha entrado. Bien, continuamos. Como les decía, una organización funcional depende del jefe inmediato, ¿no? Y este coordina con su equipo de trabajo y permite la comunicación con los demás equipos. Este tipo de organización o de estructura organizacional funcional es versátil, flexible y muy popular, especialmente para empresas de mayor envergadura y abundante personal, ¿no? Por ejemplo, tenemos Servesur, ¿ya? La estructura de organización de Servesur. Ese es un claro ejemplo, por ejemplo, para lo que es una funcional, ¿no? Una estructura funcional. Ahora, un tipo de estructura organizacional de staff es un modelo empresarial minimalista. ¿Qué significa esto? Que prefiere depositar en contrataciones externas, ¿no? Outsourcing, ¿no? Outsourcing, ¿no? Es un término en inglés. Out, de fuera, ¿no? Sourcing, ¿no? Que son personales externos, o tercerización, ¿no? Personas terceras, ¿no? O empresas de proveedores puede ser. Muchas de las funciones que en otros modelos implicarían la construcción de una unidad de trabajo. Es un modelo flexible y moderno que sin embargo requiere de una fluidez de capitales que justifique no tener un equipo propio en vez de subcontratarlo. Entonces acá, en esta organización, por ejemplo, ¿no? Este tipo de estructura organizacional, el de staff, es cuando esta empresa o esta organización va a tercerizar. ¿Qué significa tercerizar? Contratar a otro personal externo. Por ejemplo, el área de sistemas acá, ¿no? Vamos a ponerle a ver, por ejemplo, ya, este va a ser el área de sistemas, ¿no? O lo que es TI. Por ejemplo, esta área de sistemas, acá tenemos un jefe de sistemas, ¿no? Un jefe de sistemas que trabaja con programadores, analistas. El staff, ¿cuál sería, por ejemplo? Un staff, vamos a poner acá un staff.
staff, ¿no? Entonces, el staff son terceras personas que ayudan a esta área. Nosotros podemos contratar, por ejemplo, un proveedor cada año, puede ser un soporte en lo que es dominios y hosting, ¿no? Entonces estamos tercerizando, contratando un servicio de otras terceras personas fuera de la empresa. Es un staff dentro de una organización. Es lo que acá se refiere, ¿no? Es un modelo empresarial minimalista que prefiere depositar en contrataciones externas, outsourcing o tercerización, muchas de las funciones que en otros modelos implicarían la construcción de unidad de trabajo. Es un modelo flexible y moderno que sin embargo requiere de una fluidez de capitales que justifique no tener un equipo propio en vez de subcontratar. Y el matricial, el último, ¿no? La empresa se estructura en base a equipos de trabajo, autónomos y desconectados entre sí, cada uno asignado a un proyecto. Autónomos, ¿qué significa? Volvemos a nuestra área, por ejemplo, a nuestra estructura organizacional. Este tipo matricial se refiere cuando en esta estructura organizacional se forman equipos de trabajo. Por ejemplo, esta área de contabilidad, ¿no? Forman equipos de trabajo y son autónomos, porque todo el proceso vamos a poner acá ya contabilidad, por ejemplo, el área de contabilidad, digamos, ¿ya? Es el área de contabilidad. Entonces, esta área de contabilidad va a formar sus grupos de trabajo y ellos son autónomos y ellos pueden decidir, deshacer de lo que ellos hagan una toma de decisión para las acciones, para la solución de problemas y para diferentes procesos dentro de una estructura organizacional. Entonces, hemos hablado la definición de estructura organizacional, hemos hablado qué es la estructura organizacional, cuáles son las características. Hay dos tipos de estructuras, el centralizado y el descentralizado, ya les he explicado, y ahora hemos hablado de lo que son tipos, ¿no? Tipos de estructura organizacional: lineal, funcional, de staff, matricial. Ya, hasta acá vamos a hacer un break. A ver, señores. A ver, al señor Guido Cruz, ¿qué cosa es lo que ha entendido sobre la definición de estructura organizacional? Ven, señor Joff, definición de estructura organizacional. Profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Bueno, lo que he entendido de estructura organizacional es que para hacer la estructura tenemos que constar en los documentos de la empresa y estos tienen que estar reflejados en un organigrama. Ya. Y también que está dividido en dos partes, que es el centralizado y el descentralizado también, profesor. Claro. A ver, bien, señor Guido, gracias por su participación. A ver, Michael, ¿qué entiende sobre estructura organizacional de una empresa?
eso primero tengo que analizar la organización de acuerdo a lo que va a requerir a la empresa. ¿Cómo defines una estructura organizacional de una empresa? Ahí la respuesta está en el mismo título. Es la organización de todo el personal y se define los cargos y puestos. La estructura de organización. ¿Oyó lo que dije o creo que se me fue la señal? Sí, he escuchado. A ver, nuevamente, señor Joff Montesinos, ¿cómo definiría usted una estructura organizacional de una empresa? Una estructura organizacional, yo lo definiría como, ¿cómo lo digo? Las jerarquías que existe en una empresa con el fin de gestionarlas, ¿no? De gestionar las acciones que realizan, ¿no? Para llevarlas en buen camino, para llevar en buen camino a la empresa, ¿no? Ya. ¿Qué entendió sobre los tipos de estructuras organizacionales? Tenemos lineal, luego era lineal, el otro era funcional y de staff, profesor. Acá estoy compartiendo mi pantalla, están viendo ustedes mi pantalla, ¿no? Tenemos la estructura de organización lineal, funcional. La organizacional y la otra, el municipio, ¿en cuál de eso sería? Porque eso que yo tenía, porque en sí no sé cómo funciona el municipio, si es que hay un jefe superior o es por diferentes jefes, ¿no? Por ejemplo, no sé si usted sepa. a una municipalidad le correspondería la matricial, porque está en base a equipos de trabajo, son autónomos y desconectados entre sí, o sea, cada uno asignado a un proyecto. Normalmente una municipalidad, ¿no? Por ejemplo, tienen el área de, por ejemplo, desarrollo económico, ¿no? Desarrollo económico, gerencia social. Entonces, ellos están desconectados entre sí porque lógicamente que todos trabajan, ¿no? De la mano, pero son autónomos. Cada área hace sus proyectos. Porque no sería la estructura organizacional de una municipalidad, no podría ser de staff, funcional, ni tampoco lineal, matricial. Que también dentro de lo matricial una municipalidad puede hacer contrataciones con terceras personas, ¿no? Sí, también, ¿no? O sea, se combina, puede ser de staff y matricial staff, puede combinarse, sí, se puede combinar. Eso sería, ¿no? De una municipalidad. A ver, Pavel, el señor Pavel, ¿cómo definiría usted una estructura funcional, perdón, una estructura organizacional dentro de una empresa? Bueno, profe, yo creo que, como mis compañeros dicen, la estructura organizacional se refiere más que todo a la forma en que se dividen o agrupan, ¿no? Y coordinan las actividades dentro de una empresa. Y en cuanto a las relaciones entre gerentes y empleados, ¿no? Claro, es la relación entre trabajadores, pero se define en una estructura organizacional, se define ya los cargos, los niveles de jerarquía. ¿A qué me refiero a niveles de jerarquía? Es esto, ¿no? Gerencia es el nivel 1, ¿no? Nivel 2, nivel 3 y así, ¿no?
Este personal puede tener otro personal, este personal otro puede tener, esto puede tener un staff, este puede tener un staff, este puede subdividirse. Gerencia igual puede tener, staff sería su secretaria, ¿no? Interno, pero también puede tener staff externo. A ver, señor Roy Edu, a ver, ¿qué entendió de lo que es estructura organizacional y qué tipos hay? Y le estoy compartiendo mi pantalla. Señor Roy, ¿está usted ahí? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. ¿Sí me escucha? Sí, 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 sí le escucho. Ya, estructura organizacional. Se conoce, bueno, a la forma de organización interna de una empresa, ¿no? En lo que se basa el reparto del trabajo por áreas o divide a sí mismo por jerarquías, ¿no? Así como se dice, por jerarquías del jefe, puede tener otros jefes, por áreas también hay un encargado y así. La relación que se tiene entre trabajadores en la empresa. Perfecto, señor. ¿Qué entendió de los tipos de, hemos hablado, ¿no? Tipos de organizaciones, estructuras organizacionales? Me refiero a la lineal, ¿no? A la funcional, al de staff. Por ejemplo, ¿qué ha entendido usted del tipo de estructura organizacional de staff? De staff. Staff, ¿a qué nos referimos? A staff. Es tercerizar, ¿no? Hacer contactos con otras personas terceras fuera de la empresa o fuera de la organización. Ya, última participación. A ver, la señorita Jacqueline. Y profesor, como mis compañeros dicen, también la organización, la estructura organizacional se trata más que todo en organizarnos, así como para lograr un objetivo, así nos va a permitir a nosotros repartir nuestras responsabilidades. Ya, claro. Se define en una estructura organizacional los cargos, ¿no es cierto? Los cargos, también las funciones. Como les decía, en base a una estructura organizacional se hace el MOF. ¿Qué cosa es el MOF? Es el Manual de Organizaciones y Funciones. El ROF es el Rol de Organización y Funciones, ¿no? Son dos documentos que utilizan todas las empresas, municipalidades. Por ejemplo, si usted sería el personal de TI, de Tecnologías de Información, usted está ubicado en un área, ¿no? Acá, por ejemplo, sistemas, ¿no? TI. Entonces, el gerente a usted le va a dar tareas de acuerdo a las necesidades y requerimientos que una organización, que esta empresa pueda estar pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gerente le va a decir a usted: señorita Jacqueline, a ver, tenemos ahorita problemas con el servidor, no funcionan todas las máquinas de toda la organización, ¿no? Ahí, ¿qué está haciendo el gerente? El gerente te está delegando una tarea, y tú, como un área específica dentro de una organización, tú lo que vas a hacer es trabajar con tu equipo dentro de tecnologías de información. O sea, vas a solucionar una tarea que te está delegando el gerente. ¿Correcto, Jacqueline? Bien. A ver, pasamos. Todos están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Ya. Los elementos de la estructura organizacional. Ahí nos da un ejemplo, ¿no? El personal de limpieza forma parte de staff o de apoyo. Claro que sí.
Por ejemplo, muchas empresas, muchas organizaciones contratan o tercerizan personal de empresas de limpieza. Ahora más que nunca, con esto de la pandemia, se ha contratado a empresas externas como staff para que hagan una desinfección, ¿no? Por el corona, una limpieza general, una desinfección total de una organización. Hay un claro ejemplo, nos dan: el personal de limpieza forma parte del staff de apoyo. Ahora, de acuerdo a este señor, ¿no? Es el autor, Henry Mintzberg, estudioso canadiense de la materia, la estructura organizacional contempla siempre 5 elementos distintos. Puedo hacer pregunta de examen, ¿no? Según el señor Henry Mintzberg, estudioso canadiense de la materia de la estructura organizacional, contempla ¿qué elementos? Entonces ustedes vamos a definir. 1. Ápice estratégico, línea media, núcleo de operaciones, tecnoestructura y staff de apoyo, ¿no? A ver, vamos a comprender y definir cada uno de estos términos. Ápice estratégico, que es la cúpula directiva de la empresa donde se toman las decisiones. Estamos hablando de una jerarquía de gerencia de alto nivel. O sea, acá nos vamos a nuestra jerarquía, estamos hablando de un nivel superior, que es de gerencia, ¿no? Y en esta área que es de alto nivel de jerarquía, acá se toma decisiones, ¿no? El gerente tiene que tomar decisiones, ¿no? Entonces, ápice estratégico. El ápice estratégico es la cúpula directiva de la empresa, donde se toman las decisiones de alto nivel y cumplen funciones de supervisión directa, formulación de estrategias y relación con el entorno de la empresa. Bien, línea media. ¿A qué se...? Dime. Profesor, disculpe, por momentos la pantalla, no sé si yo nomás estoy viendo, se está poniendo negro, profesor, no nos deja visualizar bien. ¿Todos tienen ese error? Sí, profe. Sí, profe. A ver, Por vamos... momento se hace, profe. Ya, a ver, voy a dejar de compartir y... Apaguen la pantalla. Ya. Ya, ahora sí. Ahora sí están viendo, Sí, profe. ¿no? Sí, profe. Ah, ya. Entonces, ya, volvemos a lo mismo. Pero se sigue. Profe, se sigue. Sí, como le digo. Se parpadea. Qué raro. Vamos al Zoom. Por rato se ve negro. Ya. Bueno, a ver, entonces en todo caso nos vamos al Zoom, ¿no? No, profe. Entonces terminamos con este tema por el Google Meet. Bien, en la línea media están los directivos que sirven de enlace y brazo ejecutor entre el ápice estratégico y el núcleo de operaciones, transmitiendo información de manera vertical y horizontal entre ellos. Son quienes toman decisiones en cada uno de sus ámbitos particulares. Entonces, en la línea media nosotros tenemos los directivos que sirven de enlace y brazo ejecutor entre el ápice estratégico. O sea, los directivos tienen conexión con la gerencia. Es la línea media, ¿no? Ahora, el núcleo de operaciones, la fuerza de trabajo básica de la empresa, compuesta por sus trabajadores encargados de las funciones principales de generación de productos o servicios. Tecnoestructura, aquí se hallan un conjunto de especialistas y profesionales que no forman parte de la dirección de la empresa. No forman parte de la dirección de la empresa, pero tampoco participan del ciclo principal de producción, sino que brindan apoyo a la estructura toda,
velando por los cambios necesarios en la organización o propiciando la estabilidad y mantenimiento de la misma. Ahora, el staff de apoyo, ¿a qué se refiere? Es el personal generalmente tercerizado o subcontratado que hace vida en la empresa y que brinda apoyo a la estructura toda, en labores concretas no especializadas, como limpieza, vigilancia, ¿no? Son terceras personas, es el staff de apoyo. Bien, ahora lo que quiero es que ustedes den un ejemplo de una empresa cualquiera y hagan un organigrama, así al toque nomás en PowerPoint. Puede ser gerencia, secretaría, contabilidad, áreas de sistemas. Una gerencia y 3 áreas.